Hola, hoy les traigo una entrega de la guía de la UAP con el último reactivo de la parte algebraica y empezamos con el primer reactivo de la parte de geometría. El último ejercicio de álgebra es sobre una operación con funciones. Tengo un cociente o división de dos funciones que me piden evaluarlo cuando x es igual a 3. Recuerden que se pueden hacer diferentes operaciones con funciones: suma, resta, multiplicación, división, composición de funciones. Y cuando nos dan el valor de la variable y nos piden aplicarlo en la función, tenemos una evaluación de funciones. Aquí repito, tenemos una operación que es el cociente o división de f de x sobre g de x. Recordando un poquito de funciones, recuerden que se puede representar con cualquier letra, en este caso f, que es la más común, y esto se lee f de x, f en x o simplemente fx. Pero no se puede leer como f por x, ya que los paréntesis en matemáticas se utilizan para multiplicar, aquí no, ¿sí? Aquí no se ocupan esos paréntesis para indicar la multiplicación de f por x. Aquí lo que debemos entender es que la función depende de x. La función en sí es esta, no esta. Esta es su notación, con eso la representamos. Por ejemplo, aquí la función f de x es igual a x cuadrada. Esta es la función. Y la función g de x es igual a 2x. X cuadrada y 2x son las funciones. F de x y g de x son las representaciones de las funciones. Bueno, después de esta breve introducción, pues empezamos. Tengo que hacer f de x sobre g de x. Solo hay que sustituir. F de x, lo tengo acá, es x cuadrada sobre g de x, que es 2x. Y x cuadrada sobre x, me queda x en el numerador. Y en el denominador 2. Finalmente evaluamos. Hacemos f en 3, si gustan, sobre g en 3. Ya tengo este resultado. Aquí está. Lo que estoy indicando ahora es que debo de sustituir la x por el valor de 3. Y me queda 3 medios. O sea que la respuesta correcta está contenida en el inciso D. Alguien puede decir, oiga, ¿y si en lugar de hacer primero la operación de la división, sustituimos, como está representado acá, y al final realizamos las operaciones con los números? Quedaría de la siguiente manera. F en 3, tengo que f de x es igual a x cuadrada. Entonces, sustituyendo, tendríamos 3 al cuadrado sobre g en 3 sería 2 por 3. 3 al cuadrado son 9. 2 por 3 son 6. Simplifico la fracción. Tercera de 9, 3. Tercera de 6, 2. Y llegamos al mismo resultado. Conclusión: no importa si primero realizan la operación de las funciones y después evalúan
en el valor dado, o primero evalúan a cada una de las funciones en el valor dado y al final hacen la operación de la división. El resultado no cambia. Eso es con respecto al último ejercicio de la parte algebraica. Repito, ahí empezamos con el primer ejercicio de la parte de geometría. En videos anteriores les he comentado que los ejercicios del examen de admisión y de la guía, que es la que estamos resolviendo, son sencillos siempre y cuando se tengan los conceptos bien fundamentados. De hecho, es lo que se trata de calificar en este tipo de exámenes, que tengan los conocimientos muy bien comprendidos, y de esa manera solo hay que aplicarlos y no hay necesidad de poner acá cantidades grandes si lo que se conoce es suficiente. Entonces, empezamos con el primero. Aquí me dan un paralelogramo. Me dicen que el segmento AB, es este, es paralelo, así se lee, al segmento CD, que es este. Y el segmento A'B', que es este de acá, es paralelo al segmento C'D'. Esto es muy importante para nosotros poder aplicar en este problema, en este ejercicio, algo que ya habíamos analizado en otro video. Lo que voy a utilizar acá es todos los pares de ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas, ya sean estas o estas, dependiendo de lo que nos interese, son cortadas por una recta secante. ¿Ah? Me dan el valor del ángulo alfa, vale 70 grados, el valor del ángulo beta, vale 60 grados, y me piden hallar el valor del ángulo X, que es este de acá, más el ángulo Y, que es este otro. Cabe mencionar que estos dos ángulos son iguales, porque estas líneas son paralelas, estas líneas son paralelas, pero supongamos que no lo sabemos, vamos a hallarlos. Bueno, si yo conozco este ángulo, que le voy a llamar X', conoceré X. ¿Por qué? Porque si tomo en consideración estas dos líneas y esta otra que las corta, me dicen que estas son paralelas y esta es una secante, este ángulo y este otro son iguales porque son ángulos correspondientes. Con eso tengo que X' es igual a X. ¿Y cómo lo encuentro? Si observo con cuidado, este ángulo es igual a todo esto, menos beta más alfa, o alfa más beta. Es decir, que X' o X es igual a 180 grados menos 70 grados menos 60 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque de aquí a acá tengo un ángulo llano o lineal, cuya medida es igual a 180 grados. 180 grados menos la suma de estos dos, que son 130 grados,
me queda el valor de 50 grados. Y de esa manera ya conozco el ángulo X. ¿Cómo encuentro el ángulo Y? Muy simple. Si observo este ángulo y este, le voy a llamar Y'. Este y este son iguales. ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. X' es igual a Y'. Entonces tengo que X' es igual a Y'. Y ojo, este ángulo y este, que es el que ando buscando, también son iguales. ¿Por qué? Porque si ahora tomo estas dos líneas, que me dicen que son paralelas, y esta otra, como secante, tengo que este ángulo y este son correspondientes. Y, como ya conozco X', pues Y' y Y van a valer 50 grados. ¿Ya? Y con eso sé cuánto vale X más Y. 50 más 50, X más Y, debe valer 100 grados. De ahí que mi respuesta se halla en el inciso B. Primer ejercicio de geometría. No se olviden del tema que se ocupó acá, que seguramente viene en el examen. Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Y si se dieron cuenta, si no vuelvan a ver el video, solo es cuestión de relacionar los ángulos, de saber qué tipos de ángulos tenemos. Aquí ocupamos ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes. Recuerden que tenemos los ángulos alterno-internos, los ángulos alterno-externos, y con eso ustedes podrán resolver este tipo de ejercicios. Tan simples como solo aplicar esos conceptos. Nos vemos en el siguiente video con los reactivos 2, 3 y los que siguen, con la parte de geometría. Hasta entonces.